Hemos invitado a Sonia Papi, que es gerenta de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Ella fue representante del Ministerio Público, entiendo, ante la Comisión de la Verdad. Es una especialista en derechos humanos, con estudios en el extranjero, etcétera. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Sonia. Buenas noches, muy agradecida por la invitación. Bueno, quería preguntarle sobre eso. Estos expedientes, estos casos remitidos por la Comisión de la Verdad, ¿qué problemas técnicos tienen? ¿De qué problemas adolecen? Si usted nos puede dar una información, por lo menos desde el punto de vista de las exhumaciones que creo usted maneja. Del punto de vista de los 43 casos que nos entregó la Comisión de la Verdad, se ha hecho un trabajo para saber a qué fiscalía se iba a mandar esos casos. Esos casos ahora tienen que estar investigados por los fiscales. Ya. Así que no es correcto decir que hay fallas en no sé cómo usted usa la palabra. En los expedientes, en los, no sé, yo tampoco conozco la palabra, si usted no la conoce. La palabra que usted usó, diciendo que había no falla, pero... Fallas o defectos técnicos, eso no se sabe todavía, porque los fiscales no le han revisado los casos todavía. Yo quería, sobre todo, intervenir para hablar del informe de la Comisión de la Verdad en cuanto a las exhumaciones. Yo fui encargada por la doctora Calderón a apreciar de un punto de vista, analizar, estudiar de un punto de vista técnico el trabajo que la Comisión propone en cuanto a las exhumaciones. La Comisión en ese sentido ha remitido todo un listado de sitios de entierro que es de 4.644. 4.644 fosas, digamos, o sitios de entierro. Sí, sitios de entierro, porque ellos entienden también tumbas individuales, fosas clandestinas, nichos, cementerio, sitios de entierro. Esos 4.644 sitios de entierro, ellos hacen varias distinciones muy importantes para nosotros, para saber de qué manera se tiene que después organizar el trabajo. Hace una primera distinción que son entre los sitios referidos y los sitios presuntos. Y dentro de los 4.644 sitios de entierro hay 2.200 que son presuntos. Es decir, que personas de la Comisión de la Verdad han ido, han inspeccionado, han buscado información y tienen un expediente para esos sitios. De ahí hay 2.460 sitios referidos que se conocen solo por referencia. Así que sobre los 2.200 sitios presuntos, la Comisión establece varias distinciones que, como les decía, para el Ministerio Público y para saber de qué manera se tienen que organizar las exhumaciones, son datos importantísimos. Por ejemplo, habla de los sitios de entierro en función del grado de urgencia que tienen. Es decir, hay unos sitios de entierro que necesitan una intervención rápida, porque si no se puede perder la evidencia, se tienen que intervenir de manera rápida. Y ahí hay 203 sitios de entierro que están en situación de ser inmediatamente destruidos, es decir, que se necesita una intervención urgente. Hay 276 sitios de entierro que están en peligro, que se tendría que intervenir también de manera urgente. Y hay 1.695 sitios de entierro que no están amenazados, así que estos pueden esperar. De ahí hace otra distinción muy importante, que es en cuanto al estado de investigación en lo cual están estos sitios de entierro. De esos 2.200 sitios de entierro, tenemos 10 sitios de entierro que están listos para que se proceda a la exhumación, es decir, se tiene toda la información para llevar adelante la judicialización del caso y efectuar las diligencias para iniciar dicho proceso. Después hay 24 sitios de entierro que están prácticamente listos, falta un poco de información. 1.495 que están parcialmente listos, falta un poco más de información. 421 sitios que están escasamente listos y 250 que no están listos. Toda esta información es preciosa y es un trabajo muy riguroso de haber hecho toda esa clasificación, porque ahí nos tenemos que preguntar por qué se tienen que hacer las exhumaciones, a qué sirven las exhumaciones. Ahí tenemos dos objetivos. Hay un objetivo humanitario, hacer la exhumación para tratar de identificar los desaparecidos y devolver los restos a los familiares.
también hay un objetivo que es de judicialización al cual se sume la humanitaria, es decir, se hace la exhumación no solo para tener la identificación de las personas, pero también para poder judicializar los casos. De acuerdo. Okay. Ahora, ¿dónde están los...? ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿En dónde vamos? Eso es la gran pregunta, porque como los datos de la Comisión de la Verdad nos hacen ver, hay 479 sitios de entierro que tienen que ser atendidos con urgencia. Y de esos casos hay muchos que no están listos o casi listos, etcétera, siempre dentro de la misma distinción. Después tenemos 34 sitios de entierro que fueron listos o casi listos. ¿Qué significa eso? Nadie duda que la Comisión de la Verdad ha trabajado un montón con especialistas sobre esos temas. Hay 4.644 sitios de entierro. En 2 años han podido tener listos 34 sitios como para poder proceder a una exhumación dentro de la perspectiva judicialización y de acuerdo. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cuál es el problema? El problema es que se necesita mucho recurso para hacer ese trabajo. Ah, ya. Por eso que le decía, hay 34 no existen sitios, los recursos. Hay que organizarse. ¿Cuánto se necesitaría? El Ministerio Público ha hecho un cálculo, varios cálculos, pero para hacer frente a este trabajo se necesitaría por lo menos $1 millón. ¿Por qué? Porque es necesario desconcentrar, descentralizar. Usted es la gerente de cooperación internacional, de repente los puede conseguir. En eso estamos. Ya. Por eso todavía no tiene éxito. Hemos tenido apoyo por parte de varios organismos, el Suecia, el PNUD, la GTZ, pero para llevar adelante ese trabajo, les decía, 34 sitios de entierro están listos, casi listos. La Comisión, con todos los recursos que ha tenido, solo ha podido tratar 34 sitios de entierro. Eso muestra la dificultad del proceso. O sea que esto puede demorar mucho tiempo. Exactamente. Mucho tiempo, va a ser muy complicado. Es decir, si tenemos los recursos... Con $1 millón podemos terminar el proceso de exhumación de cuántos sitios, de todos, de los 2.000. Podemos avanzar en función de la información que se tiene. El gran problema es cómo organizar la información. Y cómo organizar la información, es decir, cómo se va a tener la información. Se necesita la información de las personas que desaparecieron, es decir, la información pre-mortem. Se necesita la información de dónde están ubicados esas fosas. Se necesita un mapeo de fosas. Se necesita después también analizar esos restos para hacer un cruce entre la información pre-mortem y la información después, post-mortem, después del análisis de laboratorio. Es decir, actualmente el Ministerio Público cuenta con un equipo de trabajo que está en Lima, pero hay que desconcentrar esas actividades, es decir, que es necesario tener un equipo y fiscales en los lugares en donde hay la mayoría de las si no hay recursos y se necesitan los recursos, ese es el problema. Ese es el problema del Perú en general. Bueno, señora Papi, muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted. Fue la doctora Sonia Papi, gerenta de Cooperación Internacional del Ministerio Público, exponiéndonos el problema de las exhumaciones.